Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gloria a Dios por su presencia, por su Espíritu Santo. He estado meditando en estos últimos tiempos, en estos días, acerca de lo que voy a predicar. Tengo mucho temor al predicar una palabra que Dios no la confirme con su escritura. He estado haciéndole un exégesis al libro de Mateo, o al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. He estado viendo las señales y veo que llevan tiempos y que no todo se va a cumplir en este tiempo. Algunas partes de esa profecía se van a cumplir cuando ya la iglesia sea arrebatada. Y le he estado pidiendo a Dios una palabra, y Dios me dio una palabra para esta tarde. No es del libro de Mateo, es de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Ahí donde estás en tu casa, abre tu Biblia y sobre todo abre tu corazón. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El tema de esta tarde es en forma de pregunta: ¿hasta cuándo? Vamos a orar. Padre, ponemos esta palabra para que sea puesta por obra. La vamos a lanzar en el nombre de Jesús. Toma mis impulsos, toma mis ideas, Señor, que seas tú hablando a través de tu Espíritu. Yo he leído tu palabra y tu palabra está muy dentro de mí. Solo te pido que conforme va pasando el tiempo, tu Espíritu Santo tome los versículos bíblicos y los lance a través de mi voz en el nombre precioso de Jesucristo. El Espíritu Santo le hace una pregunta que es aparentemente sencilla, pero es punzante como una lanza que atraviesa el corazón al pueblo de Israel. La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es la pregunta que le hace el Espíritu Santo a través del profeta Elías al pueblo de Israel. ¿Por cuánto tiempo va a estar cambiando de Dios? ¿Por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios, pueblo de Israel? Tienes que decidirte por el Dios de Israel o por Baal. A esa pregunta dice el texto sagrado que acabamos de leer que el pueblo no contestó nada. Y estaba meditando y yo decía: ¿por qué el pueblo no contestó nada? Se le está haciendo una pregunta. Este pueblo está divagando entre Baal o entre servir al Dios Todopoderoso. Y cuando el Espíritu Santo le hace la pregunta y le dice: ¿hasta cuándo?, dice la palabra de Dios en el texto que el pueblo no contestó nada. Y yo estaba meditando y dije: ¿por qué no contestó nada? Y el Espíritu Santo me iluminó que este pueblo todavía estaba indeciso. En el pasaje que estamos leyendo, van a ser decapitados los 400 Baales, o los 400 profetas de Baal, perdón, y el pueblo va a ver la gloria de Dios manifestarse en fuego, y va a ver su gloria, y está el profeta Elías ahí diciéndole al pueblo: ¿hasta cuándo? Y esa pregunta, ¿hasta cuándo?, parece sencilla, pero Dios la sigue lanzando todavía. No te me desconectes de ahí, ojalá y puedas ver este video. Ese es mi deseo, porque Dios tiene una palabra para ti. Le he estado orando al Señor y diciendo: Señor, yo no quiero predicar lo que a mí se me ocurra. No quiero predicar un mensaje motivacional que no está escrito en tu palabra. Enséñame a entender los tiempos que estamos viviendo. Y el Señor sigue lanzando esa pregunta: ¿hasta cuándo? A los que todavía no se arrepienten y se bautizan, el Señor Jesús les hace esta pregunta: ¿hasta cuándo tomarás la decisión de dejar el mundo y sus placeres para arrebatar la vida eterna? Esa pregunta está en el aire ahorita todavía, te la está lanzando a ti el Señor. ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión de seguir a Dios o seguir al mundo? Seguir a Dios no es fácil. En esta iglesia no predicamos un evangelio online. Predicamos un evangelio verdadero donde Dios dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo. Pero Dios hace una pregunta muy punzante a tu corazón, viendo los tiempos que estamos viviendo y cuán frágil es la vida. Y Dios te dice: ¿estás viendo lo que está pasando y ves qué tan frágil es la vida de un ser humano? ¿Ves que con qué tan poco se puede derribar un fundamento económico, un fundamento religioso, un fundamento que no tiene una base en la fe de Cristo?
La pregunta al que todavía no se bautiza, al que todavía no se arrepiente de sus pecados, aquel que ya se le predicó que Cristo fue flagelado, golpeado, escarnecido, escupido, golpeado en una cruz y clavado por tus pecados, y todo lo que tienes que hacer tú para recibir ese perdón de pecados y poder tener la seguridad de la vida eterna, radica solamente en la decisión que tú tienes que hacer por seguir a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión? Sabemos que el mundo es muy atractivo. Sabemos que cuando está todo bien y nosotros andamos con bienestar en salud, económico, es difícil seguir a Dios. Pero estamos viviendo un tiempo de tomar decisiones y la pregunta es, ¿hasta cuándo? A los hermanos que ya están bautizados con muchos años en el Evangelio, la pregunta también sigue en el aire. ¿Hasta cuándo harás la gran comisión, hermano? ¿Hasta cuándo va a tomar Dios tu vida como un vaso de barro y vas a dejarte usar por Dios para comenzar a predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo vas a poner en práctica los estatutos de Dios y sus mandamientos? ¿Hasta cuándo vas a empezar a poner a Dios primero? Dios no es el segundo lugar. Dios no es una llanta de refacción que vamos a usar solamente cuando esté pasando momentos difíciles. Dios es Dios completamente dueño de tu corazón, ¿o no lo es? ¿Hasta cuándo vamos a comenzar a hacer lo que Dios dice? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se nos va a estar predicando la palabra de Dios, pero la vamos a recibir por un oído y la vamos a dejar ir por la otra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser obedientes de hacerle caso a lo que Dios dice, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo o estar entre dos pensamientos? ¿Sabes que hay algo cómico que me ha venido a la mente en estos días? En estos días he pensado y he visto la reacción de mucha gente, sus diferentes reacciones. Hay un pasaje en el Apocalipsis capítulo 9 versículo 20, cuando ya está pasando la gran tribulación y ya la iglesia es arrebatada. Este versículo de Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 dice: y los otros hombres que no murieron con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis 9:20. Y a mí se me hizo cómico porque ya está pasando la gran tribulación en ese texto. Nosotros ya nos fuimos, pero aún así las personas que están viviendo la gran tribulación que se va a venir después del arrebatamiento de la iglesia, ni aún así se arrepintieron. Y ahora vemos a través del internet a mucha gente que está posteando cosas en contra de los cristianos y haciendo burla de nosotros por diferentes cosas. ¿Qué me da a entender eso? Ellos no se van a arrepentir aunque vean la mortandad que va a pasar o que está pasando en muchas partes del mundo. Pero tú, hermano, ¿hasta cuándo te vas a poner en la brecha y hacer lo que Dios dice? Yo sé que el Señor le está hablando a algún hermano, porque hay muchas facetas en la vida de un cristiano. Hay cristianos que ahorita están pensando, están alejados de Dios. Y están pensando, hermanos, que Dios es un Dios tonto. Están pensando ellos, si esto de esta pandemia se pone más fuerte y más peligroso y empieza a morir más gente, entonces voy a ir a la iglesia y me voy a arrimar a Cristo. Pero muy dentro de su corazón, ellos están viendo la primera señal de que haya una vacuna o que esto se empiece a erradicar para tirarte como el puerco al lodo una vez más. Y Dios, hermanos, no puede ser burlado. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no es un juego, es el tiempo de tomar una decisión a la persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Hoy es una oportunidad de que tú vuelvas otra vez a ponerte en el camino y ser agradecido con Dios. A Dios no lo podemos engañar. Si esta pandemia que está pasando se pone más fuerte, te vas a arrimar a Dios. Pero si esto se quita, te vas a volver otra vez al lodo. Eso es lo que me muestra el Espíritu Santo y lo tengo que decir por este video porque es la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a poner a Dios en nuestra vida como nuestro primer lugar? ¿Hasta cuándo? A los pastores también Dios nos está hablando en este tiempo. Ayer estuve aquí desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde pegado con la cara al suelo pidiéndole a Dios discernimiento espiritual para poder saber en qué tiempo estamos viviendo, para no empezar a predicar la palabra de Mateo 24 sin una buena exégesis
y sin poder aplicar la palabra a lo que realmente la palabra quiere hablar. Yo le decía al Señor, ¿qué es lo que nos estás mostrando con esto que está pasando? Nosotros no podemos decir que esta pandemia la envió Dios. Yo no estoy seguro de eso. Lo que sí estoy seguro es que Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y no ha parado la pandemia, todavía está corriendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no ha parado esta pandemia si Dios es omnipotente? ¿Por qué? Porque hay propósito. Todo lo que Dios hace tiene sentido y propósito. Cuando Dios en su voluntad permisiva pasa a una gente por un horno de fuego, eso tiene un propósito. ¿Qué nos quiere decir Dios? Le decía ayer yo pegado con la cara al suelo en este tiempo a nosotros. ¿Qué nos quieres enseñar? ¿A dónde nos quieres alinear? ¿O qué quieres hacer con nuestra vida que no estamos haciendo? ¿O qué quieres que paremos de hacer que estamos haciendo? Señor, muéstrame lo que tú quieres que nosotros hagamos y lo que quieres que paremos de dejar de hacer. ¿Y sabes qué? Me redarguía el Espíritu Santo a mí, en mi corazón, a mí. No sé a ti, pastor, que a lo mejor ves este video, pero a mí me estaba diciendo, ¿hasta cuándo vas a predicar la verdad del Evangelio? ¿Hasta cuándo vas a dejar tus mensajitos endulzados con azúcar? ¿Hasta cuándo le vas a hacer creer a la gente que ellos van a ser eternos en la tierra? ¿Hasta cuándo les vas a hablar la verdad? ¿Hasta cuándo les vas a hablar del arrepentimiento? ¿Hasta cuándo les vas a decir que si ellos no se arrepienten y se bautizan y reconocen mi nombre y el bautismo del nombre de Jesucristo, ellos van a perecer en la eternidad por no haberles hablado la verdad? ¿Hasta cuándo, pastor, vas a hablar la verdad? ¿Cuándo comenzarás a pregonar la verdad y la justicia? ¿Cuándo vas a comenzar a agradarme a mí aunque desagrades a la gente? Eso es lo que me decía el Señor en mi corazón. Por eso estoy hablando de esta palabra. Ahora hay muchos pastores que están en problemas. ¿Y sabían eso ustedes que están aquí acompañándome? No se me duerman, Hay pastores que están en problemas ahorita. ¿Saben por qué están en problemas ahorita? Porque predican un evangelio light. Porque tienen una multitud de gente grande diciéndoles que ellos van a ser grandes en la tierra, que ellos nunca se van a enfermar, que Dios los quiere prosperar, que Dios te va a levantar, que Dios te va a vindicar de tus enemigos, que tú nunca vas a sufrir. Y claro, así se traen las masas, ¿verdad? Así se empieza a juntar gente, pero ahorita están en un gran problema. ¿Por qué están en un gran problema? Porque acomodaron a la gente a condicionarse a este mundo. Un evangelio de pura sanidad. ¿Quién dijo que Dios va a sanar a todo el mundo? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice en la Biblia? Si alguien me puede mostrar un versículo. ¿Dónde dice Dios que va a sanar a todo el mundo? ¿Dónde dice en la Biblia? Porque si está en la Biblia, entonces la Biblia se contradijo. Porque Pablo murió. Porque Pedro murió. Porque Elías, al que vamos a predicar ahorita en 5 minutos, murió. Un hombre que hizo descender fuego del cielo. Entonces, ¿dónde está en la Biblia que nosotros, Dios a nosotros nos va a sanar a todos? ¿Dónde está? Porque no lo encuentro. Si alguien me puede mandar un mensaje por Messenger o me puede decir que en esta vida vamos a ser eternos, entonces me retracto de lo que estoy diciendo. Pero hay iglesias o pastores que predicamos pura sanidad y que tú nunca te vas a enfermar. Entonces, cuando viene la enfermedad a un hermano, estamos en problemas. Porque la gente de tu iglesia, cuando empieza a ver a un hermano que está pasando por una enfermedad, empiezan a juzgar y a decir: el hermano no tiene fe, el hermano está en pecado, porque la culpa es tuya y mía, pastor, por predicar un evangelio mentiroso, un evangelio que acomoda a la gente a un evangelio que no tiene fundamento bíblico. Pero ahora estás en problemas porque ahora está viniendo esta pandemia, hermano, y ahora ¿qué vas a decirles? Hay gente del mundo posteando burla de nosotros y diciendo: ¿dónde están los superpastores que ungen con aceite a la gente y le hacen creer a la gente que todos van a sanar? ¿Dónde están ahorita? Y yo te digo a contestar: ¿dónde están? ¿Sabes dónde están? Están aquí como en un templo como yo, con una botella de 2 litros de Germes, lavándose las manos porque tienen miedo. Entonces, si Dios nos da el poder para sanar a toda la gente, ¿por qué no agarramos una botella de aceite y nos vamos a predicar a las calles? Porque estamos predicando un evangelio mentiroso. Dios no va a sanar a toda la gente, hermano. Te lo puedo mostrar con la Biblia, 3 pasajes bíblicos o 3
fundamentos bíblicos. Le dijo Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, Timoteo, sino bebe de un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Y le dijo a otra iglesia: yo a causa de una enfermedad en mi cuerpo les di a conocer el evangelio. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. Entonces, ¿dónde está tu evangelio mentiroso? ¿Predicas un evangelio de pura felicidad o lo predicamos? ¿Dónde está ese evangelio? Porque dice la palabra que en este mundo tendremos aflicción. La felicidad no es igual que el gozo. La palabra de Dios nos exhorta a estar gozosos en todo tiempo, pero el gozo trasciende la felicidad. El gozo no es un gozo producido por una posesión material, por la salud o por una seguridad, porque vemos a Pablo y a Silas predicando con poder, o más bien alabando a Dios en el calabozo de más adentro. Ese es un gozo genuino. Predicamos un evangelio de pura prosperidad y dice la gente: esto se va a poner mejor. Pero ve, dile eso a tus hermanos que ahorita no tienen trabajo. Ahora saca los diezmos que están adentro de tu tesoro y ve y repárteselos a los pobres, a los que no tienen el cheque que les va a llegar de Trump. Ve, diles que si están bien. Yo sé que muchos van a tragar saliva con lo que estoy diciendo, pero estaba leyendo esta historia de Elías y le dije al Señor: ¿por qué no me das un mensaje motivacional? Y le seguí leyendo y encontré al profeta Micaías, y le dijeron a Micaías, el rey Acab: tráete, le dijo el rey Josafat, dijo: tráete a otro profeta que falta. Dijo: hay otro que falta, se llama Micaías, pero me cae gordo, lo aborrezco. Siempre que me profetiza la verdad. Y cuando Micaías viene un siervo y lo trae y le dice: ¿sabes qué? Todos los profetillas de Agua Dulce están profetizándole a Acab y a Josafat que van a ganar la guerra. Y le dijo Micaías: vive Jehová, que lo que Jehová me diga que diga, eso le voy a decir. ¿Y cuántos pueden hacer eso? No muchos, de edad, porque tienen miedo. Pero Dios me lo puso a mí y voy a tratar de imitar lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Un evangelio de prosperidad, cuando esta economía se va a colapsar. Los que tenían su seguridad puesta en sus diferentes tipos de negocios están ahorita en el piso, porque se te vino el mundo encima y Dios te está jalando las orejitas y te está diciendo: acá voltea los ojos, Nabucodonosor, porque tú eres orgulloso, porque tú, en cuanto agarras un dinero, te alejas de Dios. Alza los ojos al cielo, porque estoy a punto de hacer algo glorioso en la tierra y yo estoy pronto a venir por mi pueblo, y tú sigues afanado queriendo hacer dinero, y en cuanto agarras dinero, una casa, un carro, dejas a Dios a un lado. Esos pastores están en problemas. A veces cuando estoy predicando aquí le digo a la gente: ¿sabe una cosa? Dios lo puede sanar, porque tampoco soy fatalista. Dios puede sanarte, porque dice la Biblia en Marcos 16: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, pero no va a sanar a todos. Y cuando Dios permite que pasemos por una enfermedad, lo que sí va a hacer Él nos va a sostener. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Pero te tienes que enfocar en el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo. Y habitar es estar junto con Dios, estar pegado a su santidad, estar pegado a sus estatutos y a sus mandamientos. Eso es estar habitando al abrigo del Altísimo. La misma gente que acumularon estos pastores, o esta gente con mentiras, ahora los cuestiona y hacen burla en las redes sociales diciendo: ¿dónde están los pastores superpoderosos que tienen, según ellos, el poder de sanar a todo el mundo? Vayan a los hospitales. ¿Y qué están haciendo los superpoderosos? ¿O qué estamos haciendo? Aquí encerrados en este templo con una botella de Yermes aquí flotándonos las manos. Paz de Cristo a los que me están o vayan a ver este video. Ahora están nerviosos de cómo van a sustentar y a dónde van a sacar el dinero para el próximo pago del templo, ¿verdad? ¿O estamos nerviosos? Fundaron una iglesia en fundamento mentiroso y ahora ese fundamento se está derrumbando. Tenemos que predicar la verdad. Este es un llamado a predicar la verdad.
El ser humano está perdido, es pecador, le espera un juicio, pero Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que predicar el arrepentimiento. Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. ¿Hasta cuándo vas a ponerte en la brecha y a predicar lo que dice Hebreos 9:27? Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, esta pandemia puede pasar y tú puedes decir: no, pues yo no me arrimé a Dios, al cabo no me morí. Pero algún día vas a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿No te ha llamado la atención qué tan frágil es la vida con lo que estamos viviendo? Tenemos que predicar principio de dolores. Cristo viene pronto. El Señor Jesucristo ya está cerca de arrebatar a su iglesia. El arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Persona que todavía no te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesús, cuando venga Cristo, esta iglesia va a ser arrebatada. Las personas vamos a ser transportadas hasta el cielo, y el tiempo está cerca. La mayor señal de que el arrebatamiento está cerca es la apostasía de tanto cristianillo que tiene un fundamento de azúcar y están claudicando entre dos pensamientos. Cristo ya va a venir, y Cristo viene por su iglesia ya muy pronto. En el contexto del pasaje que agarramos como base, el pueblo de Israel se encuentra enfrentando una mortandad. El pueblo de Israel se encuentra enfrentando una mortandad, pero no es una pandemia del coronavirus. Es una sequedad por falta de lluvia. El rey Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel, una mujer malvada y perversa, y cuando él se casa con Jezabel se une en yugo desigual, y el rey de Israel empieza a hacer lo que la señora Jezabel le mandaba que hiciera. Esta mujer mató profetas porque no le gustaba la palabra de Dios. Esta mujer era una pervertida sexual. Esta mujer era una mujer controladora, una mujer con un espíritu de control sobre su esposo, y el esposo Acab se había dejado guiar por ella, y ahora el pueblo de Israel estaba en idolatría. Y tú puedes decir: yo no soy idólatra, yo soy cristiano. Pero quiero decirte que hay muchos cristianillos idólatras. ¿Sabes por qué hay cristianos idólatras? Porque adentro de su mente se forman un Dios que no es el de la Biblia. Dios es muy bueno, Dios nunca me va a castigar, Dios nunca me va a hacer nada, yo puedo hacer y deshacer, al cabo voy y me burlo de Dios abiertamente, peco deliberadamente, y al rato vengo aquí. Pero te equivocas. Ese es el Dios que tú te formaste en tu cabeza, ese es el Dios que tú estás idolatrando. Pero tú me puedes decir: entonces Dios no es amor. Usted se contradice. Y yo te digo que el amor de Dios llega hasta las nubes, que el amor de Dios es insondable, el amor de Dios es ancho, alto y profundo. Pero en el amor de Dios hay justicia. En el amor de Dios hay justicia, y el amor tiene que ser justo, si no, no fuera amor. Entonces, cuando este pueblo está pecando, está en la idolatría, Dios le dice al profeta Elías: ve, preséntate acá y dile que no va a haber lluvia por 3 años. 3 años. ¿Cómo tenemos con esta pandemia? 3 meses. De un día para otro se me vino el mundo encima a mí en diferentes áreas. Y a esta gente 3 años de sequía por haber abandonado al Dios de Israel. Cuando empieza a haber sequía, el pueblo era un pueblo ganadero, agrícola. Si no hay agua por 3 años, empieza a haber sequedad, muerte del ganado, ya no crecen los plantíos, por lo tanto no había comido, y la gente se estaba muriendo de hambre. La gente se estaba muriendo de hambre porque no había lluvia. ¿Y por qué estaba pasando eso? Porque el rey de esa nación llamado Acab formó yugo desigual casándose con Jezabel. Ellos se formaron un Dios que no estaba en la Biblia. Este pueblo estaba en la hechicería, y Dios mandó a Elías a decirle al rey que no iba a llover por 3 meses. La pregunta del $1.000.000 para nosotros esta tarde: si Dios es poderoso, ¿por qué no ha parado esta pandemia que estamos viviendo? ¿Por qué el superapóstol de una mega iglesia ya todo derribó, canceló, ordenó, y no ha pasado nada? Yo ato al coronavirus, yo ato a esto, yo ato al otro. ¿Y dónde está el malvado coronavirus que todavía anda fluyendo por todo el mundo? ¿Sabes qué escuché en una ocasión decir en un grupo de 3 pastores fraudulentos? Los grabaron.
Y ellos estaban haciendo su junta, su reunión, y el líder de esos pastores les estaba diciendo: ustedes métanle a la gente que en su mente, en las predicaciones, que ustedes son unos pastores que Dios usa muy grandemente, que ustedes tienen el poder para hacer que todo el mundo sane, y la gente los va a seguir. Entonces, si el super mega archirrecontrapóstol, arcángel y querubín ya todo reprendió y le dio órdenes al coronavirus, ¿por qué no se detiene? ¿No nos quedará Dios enseñar algo en todo esto? ¿Por qué, si ese pastor dice que Dios es bueno, y cuántos dicen amén que Dios es bueno? Amén. Pero Dios abarca justicia, porque el Dios que dice la Biblia, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Ese versículo no te lo van a predicar en ningún lado. Te lo voy a repetir otra vez. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Dios es un Dios pasalón? Ya me tomé mucho tiempo, pero denme 5 minutos, yo voy a acabar. ¿Dios es un Dios pasalón? No. ¿Dios no puede hacer justicia? Sí. ¿Sí o no? Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, cuando estaban tomando la cena del Señor indignamente, dice: ustedes andan en borracheras, se emborrachaban, eran unos borrachos. Y dice la palabra de Dios, te lo tengo que decir, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, versículo 6: no os engañéis, ¿no sabéis que los idólatras no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los borrachos. Yo sé que mucha gente batalla con eso, porque yo batallé mucho tiempo. Pero volviendo a Corinto, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes están tomando la cena del Señor indignamente, por lo cual hay entre vosotros muchos enfermos y otros ya murieron. Hermanitos de una iglesia, estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban, y Dios permitió que muchos estuvieran enfermos, y muchos, dice la Biblia, Reina Valera 1960, ya duermen. Y si tú lo buscas en la traducción lenguaje actual, dice: muchos ya se murieron. ¿Ese es el Dios que te están predicando? ¿Ese es el Dios pasalón de la Biblia? ¿Ese es el Dios al que nos arrimamos cuando todo está bien, y ya en cuanto progresamos nos vamos otra vez al lodo? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios imaginario que te están formando en la cabeza. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él es bueno y para siempre es su misericordia, y te quiere dar una oportunidad, y te quiere sacar adelante, y quiere que lo tomes en serio. Pero eso no nos va a gustar. A las 7 iglesias de Asia, en el libro del Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿A una iglesia? Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, ya no vas a ser iglesia si no te hubieras arrepentido. A la iglesia de Esmirna le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Te han dicho que vas a padecer? He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea que ibas a sufrir. A la iglesia de Pérgamo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Estaban teniendo gente entre la iglesia, gente que estaba torciendo al pueblo. Dice que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. A la iglesia de Tiatira le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Estaban en otras doctrinas torcidas, dice, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia de Sardis le dice: no he encontrado tus obras perfectas. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora habré venido. A la iglesia de Laodicea le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: esta iglesia era una iglesia engreída, era una iglesia altanera, era una iglesia que tenía prosperidad, bienes materiales. No me puedo meter mucho porque va de paso nomás, pero le dice: tú dices: yo soy rico. O sea, la iglesia dice: yo soy rico.
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Al pueblo de Israel Dios le llama su atención en medio de una sequía. Y aquí en lo personal, ¿qué te está hablando Dios con la situación que estamos viviendo? ¿Qué te está hablando Dios? Dice la palabra de Dios, para concluir, que Elías oró, se subió al monte del Carmelo, pegó las rodillas, pegó la cara en medio de las rodillas y empezó a orar. Mandó a su siervo 6 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo como una pequeña nube en forma de una mano. Y le dijo: ve dile a Acab que se avecina una fuerte lluvia. Porque la oración tiene poder, porque Dios es misericordioso, no porque el pueblo lo merecía, no porque el pueblo de Israel merecía que Dios les mandara lluvia. Nosotros no merecemos nada de Dios, pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Le hemos fallado y sin embargo nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Hubiere yo desmayado, dijo el salmista, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Jehová es mi amparo y mi fortaleza, mi escudo y mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Por tanto, dice la Biblia, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La sequía pasó. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel y Acab? ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel y Acab? Desobedecieron a Dios otra vez. Y Micaías le dijo a Acab: no vayas a la guerra. Y dijo: yo voy a ir. Y a Micaías, aviéntenlo allá en la prisión y manténganmelo con pan de amargura y con agua solamente. Y le dieron una bofetada en el rostro y se lo llevaron a la cárcel. Y cuando Acab fue a la guerra desobediente, dice que un arquero aventó una flecha al aire y esa flecha atravesó la armadura de Acab y le pegó y murió. Y iba en su carro y lo llevaron a un lugar donde se lavaban las prostitutas y los perros lambieron su sangre por desobediente, porque siguió lo mismo después de haber visto la gloria de Dios. Si tú sigues leyendo el libro de los Reyes y te vas corriendo, vas a ver al pueblo de Israel otra vez en lo mismo. ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos tú y yo? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Estás esperando la vacuna para tirarte al lodo de nuevo? Ahorita estás en tu casa asustado. ¿O estamos? Dijo el otro. ¿Qué hace el hombre de Dios, el joven, el niño, el viejito, el anciano, que Dios sanó de una enfermedad de cáncer y está diciendo: en cuanto me den un diagnóstico que ya no tengo cáncer, me voy otra vez a fumar, a drogarme? ¿Qué está diciendo aquel hermano hipócrita que solo busca a Dios cuando lo necesita? Está escondido en su casa, pero no está arrepentido. Él dice, ¿sabes qué dice el Espíritu Santo de Dios? Da discernimiento. ¿Sabes qué dice? En cuanto las noticias empieza a decir que esto se desvaneció, me tiro al lodo de nuevo. Pero ¿sabes una cosa? Dios no es un Dios de burla. Dios es soberano. A Dios no lo podemos engañar. Este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Este es el día de tomar tu decisión. Si tú quieres inclinar tu rostro ahí donde estés viendo, quizás puedes decirle: Señor, reconozco mi pecado. Reconozco que tu palabra es eficaz y poderosa. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago: ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es efímera neblina que en la mañana aparece y al poco rato se desvanece. Si no te mueres con esta pandemia o no nos morimos, la muerte va a llegar de todos modos. Y un día te vas a tener que presentar ante el Creador del universo y le vas a tener que dar cuenta por esta palabra que se te dio. Esta es una oportunidad grande para nosotros. Manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, mi amado Jesús. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy a través del discernimiento de tu palabra podemos comprender que a ti no te podemos engañar. Que si seguimos necios, Señor, que si seguimos flaqueando y tomando tu nombre en vano, vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros errores.
Dios no puede ser burlado, hermanos. Todo lo que el hombre segare, eso va a recoger. Dios es bueno, dice su palabra en la carta de 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, y se volvieren de sus caminos, y se convirtieren de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos. Tienes que dejar la borrachera, hermano. Tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar la fornicación. Y si se volvieren de sus malos caminos, entonces se va a cumplir mi promesa. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se volvieren de sus malos caminos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Tienes que arrepentirte, tienes que voltear de dirección, tienes que cambiar de mentalidad, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar la inmundicia, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar la borrachera, la fornicación, la homosexualidad. Hay iglesias viviendo en el sincretismo, quieren mezclar el homosexualismo con el amor de Dios. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Este es un día de misericordia, Dios del cielo y de la tierra. He dado la palabra que me diste en el secreto, en la oración. Yo sé que hay consecuencias graves por predicar tu palabra, no importa. Yo sé, Señor Jesucristo, que no vamos a llenar quizás esta iglesia. No importa, Señor, vamos a predicar tu verdad. No vamos a vender el evangelio, Señor, y reducirlo, Señor, a un evangelio diluido. Padre, me comprometo contigo. Oro por la persona que vio esta palabra. Este es el tiempo, no sabes lo que viene mañana. No sabemos si esto va a parar, no lo sabemos. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Dios. Busca a Dios, es mi deseo. Es mi deseo que busques a Dios. Busca a Dios. Búscalo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual te será amplio en perdonar. Recibe esta palabra. Dice Dios: por cuanto extendí mi mano y no hubo quien la extendiese, llamé y no hubo quien respondiera, así también yo me burlaré cuando os viniere como un torbellino lo que tanto teméis. No puedes burlarte de Dios. Arrepiéntete y sigue a Dios. Síguelo, para que tengas la seguridad de la vida eterna. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Te damos gloria y alabanza. Precioso Rey. Damos gloria, Señor.